prácticas de miedo. Chan, chan, chan. Entonces yo voy poniendo cada una de las prácticas y ustedes me van diciendo cuál ha sido su experiencia o si les ha tocado alguna de estas. La primera práctica es mismo infierno, diferente diablo. O sea, mismos campos, diferentes nombres. O en todo caso, mismo o muchas veces el mismo objeto con la misma data. Platíquenos, ¿qué opinan de esa situación? A mí me ha pasado, pero cuando se tiene que hacer alguna importación de datos desde Service o Sales hacia Marketing Cloud y en, pues obviamente como sabemos, ¿no? En Service y Sales están como objetos y en Marketing Cloud tú tienes también tus atributos o tus campos, entonces hacer el match y más cuando son custom es cañoncísimo, cañoncísimo y seguramente no me va a dejar mentir cuando tienes todo acá muy personalizado y luego lo quieres pasar por Marketing Club y dices, ay Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, sí, a mí sí me ha pasado, pero principalmente con ese tipo de integraciones y ese tipo de consumo de datos que viene hacia Marketing Cloud. Sí, a mí, por ejemplo, bueno, en casos quizá no tan graves, sucede de repente que, digamos, obviamente las data extensions, cuando las tienes en el data model, tienes ciertos campos que se relacionan entre sí y eso te permite como poder llegar como a toda tu arquitectura de datos, ¿no? Y de repente te das cuenta que cuando estás uniendo los campos para poder hacer esa relación uno a uno o uno a muchos, los campos se llaman diferente, ¿no? Pero tienen el valor que hace match, que necesitas, ¿no? Simplemente, pues al momento de hacer la arquitectura, pues se les hizo fácil, a lo mejor en lugar de poner email, en el otro le pusieron email address, ¿no? Y bueno, no pasa nada, son cosas que a lo mejor puedes detectar y digamos que si necesitas hacer alguna consulta, pues vas agregando como este tipo de cambios de nombre, pero que lata tener que andar investigando cuál es cuál, por qué se llama diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, esa es como la experiencia que yo he tenido y pues, pues, ¿qué les digo? Hay que tratar de unificar, hay que tratar de ser un poquito, estandarizar es la palabra, hay que lograr esa estandarización. Sí. A mí lo que me ha pasado también es, o sea, el API name y la etiqueta pues pueden ser diferentes, ¿no? Y esa es la idea, que puedan ser diferentes si el caso lo requiere, ¿no? Pero cuando el API name no es suficientemente claro y hay muchos campos que se parecen y no es tan descriptivo y después parece que están invertidos con el nombre de los campos, ¡fua! Es un dolor de cabeza, hasta que tienes que ir al usuario, oye, ¿te parece si le cambiamos la etiqueta para que refleje un poco más o el API name si se puede, ¿no? Si es que no hay integraciones, porque si no, y ahí es muy parecido, ¿no? Eso es como otra variante del mismo campo, diferente nombre, pues es más de lo mismo, ¿no? Y si se puede estandarizar, pues qué mejor. No, completo. Y luego ahorita que hablas el tema del API name, pues les ha pasado, pues cuando generan estas etiquetas con acentos, con caracteres especiales, y entonces parece un juego del ahorcado, así, puro guión bajo, y dices, ay, ¿qué quiere decir aquí? Sí. Y luego no sabes si lo están haciendo en inglés o en español, y pues Sí. investigar, Esa es la vamos a coro a ver cómo se llama. En inglés casi no pasa eso, es verdad. Es algo que había visto al principio es verdad, en español con la ñ y los acentos pasa muy seguido. Completo. O empiezan a sobreescribir los campos estándar y le das custom, luego te equivocaste y tienes el country, tienes el país con acento, el país sin acento y el país, porque lo iban a llevar a 2 caracteres o era numérico y ahora es texto. Y 4 o 5 y cuando te llega marketing dices, ay, ¿cuál uso? Es horrible. Sí. Luego en el SQL a poner todas las coincidencias, ¿no? De Ciudad de México porque está escrito de 50 formas distintas. Sí, es un dolor de cabeza, totalmente. Oh, sí. Ahí está. Entonces todos hemos padecido de esta práctica de miedo. Muy bien. Pasamos a la siguiente práctica. A ver qué opinan. Las zombie automations. Creo que esta está un poquito más relacionada a Marketing Cloud, pero yo me refiero sobre todo a esas automatizaciones que corren y corren y corren y están, nunca no tienen una fecha de término
y pues nadie se atreve a pagarlas porque nadie sabe qué hacen, nadie sabe a qué afectan y todos tienen miedo de detenerlas, entonces ahí están viviendo por los siglos de los siglos. Y no hay documentación que te apruebe qué es lo que existe en esa automatización. Creo que a mí eso es algo que he aprendido mucho en los proyectos. Haces una automatización, documentala, y ya la dejas correr de por vida si quieres, pero ya está documentada y entonces cuando llega el valiente que diga, a ver, yo la quiero pagar, pues que lea de qué es y a qué va a afectar o qué no va a afectar, ¿no? Porque sí, o sea, creo que sí, a todos nos ha tocado por lo menos ver unas cuantas que dices, ¿qué? ¿Se creó en el 2000? ¿Qué? Sí, no manches. Y luego me acuerdo que en alguna ocasión de historias de terror también platicaron de la Data Extension Fantasma, que justamente era algo relacionado a la automation, que de repente era como, bueno, esta automation no está apuntando a nada, ¿no? No encontramos la Data Extension, ¿dónde está? Pues vamos a pagarla. Y de repente la pagan y se hace todo un desastre. Y dices, no, préndela otra vez y déjala ahí. Entonces sí, sí pasa, sí pasa. Y ya no está la data, pues. Sí, esos automation están. No sé, yo creo que eso podría llegar a ser sano como comentar. En definitivo, documentar, eso sí es muy, muy sano, pero ver si realmente vale la pena correr esos procesos. Porque también recordemos que ahí hay oculto justamente el tema de volúmenes, también es en las veces que corren los automation. Entonces, si tenemos esa automation con una actividad y la otra automation con otra actividad y otra automation, y ahora que ya podemos correrlo en minutos y antes que nos limitaba, pues ahí los dejamos subiendo el volumen, y ya cuando acordamos, empezamos a llegar a esos límites. Y luego Sí, preguntan, ¿y por qué mi instancia está tan rara y me arroja tantos errores? Fíjate, fíjate, Dani, que no es exclusivo de Marketing Cloud, ¿no? Porque también en el core de Salesforce, pues tienes ahora los flujos, antes Process Builders y Workflows, y como ya están saliendo los Process Builders, ya salieron, ¿no? Más bien, pues hubo que migrarlos. Entonces fue un tema bastante latente el hecho de estar migrándolo a Flows. Y a veces había el tiempo de ver cuáles eran zombie y cuáles no. Y decías, ok, tienes estas 10, 20, 100, 200 process builders, ¿sabes lo que hacen? No. Y a veces había tiempo de uno medio documentar y decirte, haz esto, ¿la necesitas o no la necesitas? Sí, no, bla. Y a veces no, y a veces tenías que migrar y decías, yo creo que esto ni lo usan, pero pues, tenías que de todas maneras hacerlo, porque como dices, si no querías correr el riesgo de quitar esta tuerquita de aquí y que se descomponga todo, ¿no? Entonces está por todos claro. lados. Sí, fíjate que yo recuerdo que en alguna vez en un proyecto donde tenía un poquito más de opción como de dar muchas sugerencias, yo me acuerdo que empecé a aplicar una práctica de cuando me decía, no, yo quiero que este journey corra hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y yo les decía, ok, vamos a darle, si quieres, 3 años, vamos a ponerle la fecha de término. Si en 3 años no regresas a arreglar tu journey, quiere decir que realmente no necesitabas que dejarlo corriendo por siempre y para siempre. Yo creo que es un tiempo suficientemente amplio como para revisar tu campaña y poder decir, ¿sabes qué? Es momento de cambiar comunicaciones, audiencias, data extensions, etcétera, ¿no? Se me hizo una práctica a mí bastante valiosa, la dejé documentada, espero que la sigan aplicando, pero sí, es justo para evitar estos muertos vivientes. Estaría padre que te llegue una notificación, ¿no? De que, oye, se te va a pagar tu journey mañana. Y empieces a sudar hoy en la noche. Fíjate que sí hay una funcionalidad para poder poner como alerta, sobre todo si las data extensions empiezan a tener como una cierta cantidad de datos, ¿no? Menos de cierta cantidad de datos, puedes hacer que te llegue como esa notificación, ¿no? Pero bueno, no siempre aplica, no aplica para todos los casos, así que, pero bueno, sí, zombie automations. Pasamos a la que sigue y tenemos los journeys de 1000 cabezas. Y aquí voy a describirlo rápidamente. Es de esas campañas que tienen como 5 o 10 audiencias diferentes en un mismo journey, que de que se pueden hacer, se pueden hacer. Hay un tema ahí con el troubleshooting. Si algo a lo mejor quiere cambiar en algún momento,
no es muy conveniente porque para poderlo cambiar, pues tienes que afectar como a todo el journey. Yo soy un poco más partidario de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer como un journey para cada audiencia, para cada objetivo, pero pues bueno, hay veces que no, la sugerencia no siempre pues es utilizada, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Les ha pasado? Sí, y es bastante difícil más que nada por el tema de las audiencias, como tú dices, más si estás corriendo un SQL, porque pues tienes que pensar muy bien cómo va a ir el nivel de las audiencias, porque luego si le pones aquí unos filtros que no cumplen acá, te los chutas y ya esas audiencias ya no entra en el journey, entonces sí, es horrible, pero pues sí, son cosas que a lo mejor estaría padre tener también como esa decisión de decir, oye, la verdad es que tu journey da como para 3, para que sean una audiencia normal y separada, pero pues sí son las decisiones que se tienen que tomar y pues es complicado, es muy complicado. Aparte también cuando tienes tantos caminos indefinidos. A veces te puede dar timeout. No sé si ahorita lo mencionaste, Dani, pero a mí sí me ha tocado ver journeys que llegan a dar timeout o cosas bien raras, así como errores, y hasta cuando lo abres te salen así de que 1000 letreritos de ¡Ey, ey, ey! Este journey está teniendo problemas, amigos. Yo también soy más partidaria de hacerlo como rebanadas de pastel, ¿no? O sea, no tenemos todo el pastel en una sola sentada, pártelo al menos en 4 y esos cuartos trabaja lo más posible para que sus decisiones y sus actividades tengan un sentido que vaya acorde a tu estrategia, ¿no? Pero a veces sí los clientes se ponen muy necios de que no, todo el pastel en una sola sentada. Y entonces allí, pues nada más lo que yo sí recomiendo, y creo que por ahí lo mencionaste también, Dani, es levantar la bandera y decir, bueno, pues si se quieren comer pastel, pues va a pasar esto, esto, esto y esto. Pero ya es bajo su responsabilidad. Claro, términos y condiciones o más bien todas las situaciones que podrían ocurrir. Sí, de repente igual voy a mencionar esta situación bien, bien curiosa. Me ha tocado ver algunos journeys con waiting times como de 365 días y yo me quedo así de, caray, creo que esto amerita hacer otro journey. No sé si les ha pasado journeys que usan WhatsApp, pero WhatsApp empieza a escuchar respuestas, pero dentro de tu journey empieza a escuchar fechas determinadas en particular, y entonces se vuelve como un viaje en el tiempo, porque dices, ok, vas a tener X cantidad de tiempo para responder, y si vuelves a responder incorrecto, ¿hasta dónde vas a ciclar ese journey para que esas respuestas de WhatsApp se estén mostrando como un tipo chatbot, ¿no? No soy tan partidario de eso, pero llevar estos journeys que te emulan como un tipo de chatbot dentro de él. Y adicional, si empiezas a llevar tiempos fijos, pasa que, oye, pues si le estás dando X cantidad de días para responder, pero la otra actividad empieza en un periodo de tiempo que ya pasó, entonces te quedas ahí clavado y dices, oye, ¿por qué mis contactos avanzan? Y en esta actividad ya no pasa nada, ahí se quedan todos. ¿Por qué? Pues es que estás evaluando cosas que ya fueron en el pasado, ¿no? Y está muy, muy complicado, y hacer esas pruebas en un ambiente ya final o previo a producción, le dices, ok, pues si mi journey va a estar evaluando X cantidad de días o fechas en específico u horarios en específico, y tengo que evaluar si me contesta, si no me contesta, si me habilita una opción incorrecta, y si es incorrecta, vuelve a entrar flujo, probarlo se vuelve, que sé, cortas una cabeza y van saliendo más y más y más. Y más. Súper partidario de, vamos, 1 sobre 1, funciona, le vamos agregando otro. Si no hay necesidad de que tenga tantas cabezas, un par de audiencias, vale. Que no, como dices, no quererse comer todo el pastel en una sola sentada. Muy bien, pues ya estamos casi por terminar, amigos. Vamos a poner ahora otra práctica de miedo que se llaman los sprints de la marmota. Que esta realmente no es una película de miedo, o a lo mejor podría serlo, yo la asocio un poco más a la Navidad. Pero bueno, es esta historia donde esta persona vive todos los días el mismo día. Y, por ejemplo, sería, por ejemplo, decir, bueno, en este sprint vamos a ver estas actividades. Y llega el siguiente sprint y como que otra vez
y otra vez. Es como que no. Ya pasamos al siguiente, ¿qué está sucediendo? Pero bueno, ¿qué opinan, chicos? ¿Han vivido esta experiencia? Creo que Lu tiene mucho que decir aquí. Pues de muchas maneras. O sea, con el mismo cliente, pues en el proyecto que les comentaba de la historia de terror, sí, definitivamente, como no estaba definido de tu comentaba al principio, pues había múltiples iteraciones y como tampoco estaban definidas el número de revisiones que iba a haber, el cliente constantemente en la frase de prueba, cuando ellos ya estaban probando el sistema, decía, ay, por cierto, también quiero esto y también quiero el otro. Entonces tuvimos que poner, digo, no es exactamente lo que dices, de sprints que se repetían, pero sí eran iteraciones constantes porque no firmaban, no aceptaban firmar, de decir, sí, apruebo esto y ya, ¿no? Siempre era ahí un poquito más y un poquito más. O sea, de alguna manera sí era el día de la marmota. Me Y luego llegó a esos pasar. criterios de aceptación. Sí, Adelante. no firmaban las aceptaciones. Sí, justo así como Luda, a lo mejor en algún requerimiento que tuve, le decíamos el requerimiento maldito porque siempre regresaba, o sea, se entregaba, se probaba, todo lo decía que estaba bien y a la mera hora, oye, ¿sabes qué? Esto estaba mal, hay que volver a rehacerlo, tienes que volver a leer documentaciones, volver a leer las cosas, volver a quedar con el cliente que te diga que sí y cuando le entregues la aplicación final te diga, no, ¿qué crees? Le faltó otra cosa ya a la regla de negocio y regresa y sí, es horrible. Son días de la marmota interminables. A mí me ha pasado con correos de Microsoft. O sea, de que, ay, es que, ay, no, todos odiamos Microsoft aquí, gracias. Cierra la computadora. Son una pesadilla ya. Muy bien, pues entonces pasemos a la siguiente. Bomberazos de viernes 13. Ahí te voy a hacer la palabra, Juanito. Ya estuve en mi primer bomberazo. Sí, son horribles. Y pues justo yo creo que mientras más experiencia tienes, o sea, ya me agarró un poquito más experimentado, ya lo pude abordar bien, pero sí, son feos y bueno, en nuestro caso más que nada, pues los clientes luego pueden dar cambios de último momento y pues sí es la tensión del momento, pero a mí me gusta, sí siento que es como vas así de nivel superhéroe ahí a salvar el negocio de alguna manera. Sí, pero justamente de esas que llegan así como de que ya casi terminando el día, casi tocando el fin de semana y vámonos. Sí, sí, qué susto, qué susto. Sí, yo el viernes, todo lo que quieren lanzar a producción en viernes, con mucho gusto el lunes o el martes. No se preocupen, ahí vamos a estar. Obviamente con cliente final, pues es mucho más delicado la situación, ¿no? En Marketing Cloud, yo creo que se vive Sí, todo. no. Y al final, Los fines de semana excelentes para lanzar comunicaciones. Sí, justo. En la noche, ahí es cuando dicen, ay, voy a lanzar, si están dormidos y voy a lanzar una comunicación y ya ahí empieza todo el tema, así tal cual. Yo tenía una clienta que me decía, es que a mí los domingos me tengo buenísimos open rate. Y yo, los domingos sí, los domingos en la mañana. Y yo, a ver, me meto a revisar. Y ya me metí a revisar así sus métricas y Einstein y todo. Y Einstein así de que, no, no lances los fines de semana. Y yo de que, mira, amiga, aquí está. Aquí dice que no mandes comunicaciones los fines de semana. Por eso es tan importante ver nuestras métricas para no andar ocurrentes del bomberazo de viernes 13. súper de acuerdo. Y luego, por ejemplo, digo, sí ha pasado de que procuras evitar esos bomberazos, ¿no? Como que toda la semana vas, oye, ya viene, ¿cómo vamos? Oye, ya lo revisaste, todo bien, está autorizado, sí. Y me acuerdo de ese meme no me acuerdo quién es, pero se agarra la cabeza y necesito pedir un cambio el viernes a las 5 de la tarde. Así más o menos como que me recuerda un poquito a eso. Muy bien.
Y finalmente, la última práctica de miedo que tenemos para el día de hoy son las gemelas del mal o los gemelos del mal, esos famosos datos duplicados. Yo tengo una tarea de práctica de miedo. En una instancia de Marketing Cloud es el mismo contacto, pero existe 3 veces diferente. Porque por un lado lo registraron con su ID de client, del Client ID de Service. Por otro lado lo registraron con el email address. Y por otro lo registraron con otro ID que se genera en automático. Entonces, nos podemos encontrar en una instancia al mismo contacto 3 veces. Y ahora, como a todos se les ha mandado comunicaciones de diferentes equipos, ¿cuál es el contacto que se queda? ¿No? Hablando de la purga por ahí, ¿cuál es el contacto más valioso? ¿El 1, el 2 o el 3? Entonces, obviamente por descarte, bueno, pues el del email address ese sí se va, pero a veces el de client ID o el autogenerado, pues es como de que, a ver, pues ¿cómo le hacemos? O literal borrar todo, hacer la purga completa y de qué manera nos quedamos con un solo subscriber, pero que sí nos dé para todo, ¿no? Está muy complicado. Estos casos son bien comunes, pero también son bien gachos porque pues es mucho esfuerzo de muchos equipos, no solamente de nosotros consultores, sino de muchos equipos. Y también por la parte de volumetría, que por ahí también lo mencionaba, ¿no? O sea, acabas con una cuentononona y dices, oye, pues, ¿qué onda, no? ¿Cómo unas malas prácticas nos llevan al hoyo, literal, o a una historia de terror muy gacha cuando pues no tomamos en consideración esas buenas prácticas? Sí, tenemos que hacer la de Thanos justo para eliminar a todos esos a todos esos datos duplicados y luego no sabemos a cuál nos vamos a llevar. Sí, Sí, no, siempre está ese miedo. y digamos que esta historia de terror, pues tiene varias perspectivas, ¿no? Una es, ok, tienes que depurar los datos, pero también tienes que encontrar la fuente del origen. Entonces, como que tienes que atacar al mismo tiempo los dos lados, ¿no? Si no, nunca terminas de tapar la fuga con el chicle. Sí, es Sí, ese monstruo de 1000 cabezas, ¿no? Que decías, Pedro. sí, no, y es que al fin de cuentas, como lo mencionaba ahorita Lut, en esa historia fue mucho se va a resumir en el tema de la arquitectura, ¿no? Entre más le dediquemos justo a resolverlo en papel, recuerdo hay una frase que nos comentaba Jorge González en el martes de código, en jueves de código, justo de vamos a resolverlo primero en papel, ¿no? Cuando tengamos resuelto el papel va a ser mucho más sencillo llevarlo, pero siempre tenemos la premura, tiempos de entrega, hay que cumplir con las propuestas, como mencionaba ahorita Luz, ¿no? Tenemos que dar una propuesta y es complicado, pero en definitivo darles esos espacios para analizar qué se debe hacer, de dónde vienen los datos, si se va a borrar, si no se va a borrar, si se va a cambiar el subscriber key, si no se va a cambiar. No sé si ya les pasó en algún momento de, oye, ya vamos a usar otro subscriber key, tenemos una base de 60 millones. ¿Cómo lo hacemos? Y dices, no, pues para empezar hay que sentarnos un ratito a llorar y ver, abrazarnos porque van a ser semanas complicadas, ¿no? Y casi apurar toda una base, pero pues tienes que tener un plan de acción y lo peor es cuando, uy, pues ya se fueron algunos cientos, se fueron unos miles o ya tenemos otros 2 millones de duplicados. Entonces, yo creo que en definitiva darnos ese espacio como consultores y como un equipo a ver cómo están nuestros datos, lo mencionaba Bárbara al inicio, ¿no? Y ahora con tema de teclado. Hay que normalizar, hay que estandarizar, que los estén bien mapeados y la magia va a pasar. Pero si no, esa magia van a ser puras pesadillas, puros parchecitos en modo superhéroe, como comentó Juan, ¿no? A estar armando ahí el avión que ya está volando y que no se nos caigan los pasajeros y demás. Entonces, lo mantiene entretenido, pero al mismo tiempo frustrante.
Afortunadamente a mí no me ha pasado este tema en Marketing Cloud, pero sí me ha pasado en proyectos de manejo en bases de datos, y sí es horrible, más que nada cuando ya el proyecto ya asimiló que hay datos duplicados y luego dices, ese tema era de datos de contacto, ¿no? Y decías, oye, ¿y el teléfono dónde lo tiene el cliente? Porque hay 3 servicios que me entregan un teléfono y cada uno es diferente. Ah, es que uno es cuando va a ventanilla, otro es cuando va a servicio al cliente y se registra, y otro es en línea. ¿Y cuál es el más reciente? Pues quién sabe, y tienes que andar usando servicios a ver cuál jale y cuál no. Pero eso es lo peor de todo, cuando ya el proyecto ya lo asimiló también, te dicen, pues tú juégale y pon tu teléfono y a ver cuál pega, y ese funciona, ¿no? Es horrible, horrible. Como cuando ya aceptas que vive el fantasma en tu casa, ¿no? Ya hasta lo saluda. Sí, ándale, ya te trae agüita, y ya se hicieron amigos y toda la cosa. Y si otra variante parecida a lo del teléfono, por ejemplo, si se crean un campo similar al otro, también parecido a la historia de terror de campos con mismo nombre, y por miedo el consultor o quien llevaba y quien se le ocurrió crear este nuevo campo de no tomar una decisión y borrar, migrar la información de este campo viejo al campo nuevo, se quedan los dos campos, ¿no? Y entonces ahora aparecen duplicados, pero ya no sabes, como dices tú, Juan, cuál es el reciente, cuál es el válido. En fin, eso es como un híbrido entre datos duplicados y los campos con el mismo nombre. Es usar la Ouija. Si te habla la Ouija o si te gritan, ese es el bueno. Nos pones... los palitos, ¿no? Encuentre señales de vida, selecciónenlo, ese, está vivo. Pregúntale a ChatGPT que te diga. Ay, chicos, pues miren, nos la hemos pasado excelentemente bien el día de hoy. Y pues bueno, tenemos que llegar al fin de nuestra sesión, no sin antes recordarles que pueden ver esta bonita sesión las veces que ustedes gusten. Puede ser que a lo mejor se toparon con ella en alguna otra ocasión diferente a la fecha de Halloween, pero pues siempre todas nuestras sesiones las pueden ver dentro del canal de YouTube de SFMC en tu idioma. Pedro, adelante. Estás en mute. Listo, completamente, ¿no? En este canal van a encontrar ya casi 4 años de videos, lo hemos hecho con mucho gusto, apoyados en muchos speakers como los que tenemos aquí, ¿no? Sabemos que Bárbara es súper conocida en el canal, esperemos que Juan y Luz pues sean recurrentes en este tipo de sesiones, porque al fin de cuentas aprendemos mucho por la experiencia y por los errores que nos pasan. Entonces, qué mejor que tal vez aprender, si a alguien le pasó y que nos cuente cómo le pasó y cómo lo hicieron. Entonces, recuerden que esta es la sesión 4 de historias de terror, entonces ahí hay varios años y se van a dar cuenta que muchas historias coinciden en temas de datos, en temas de organización. Entonces, pues pueden ver todos los videos de diferentes temas, hay diferentes series. Estuvimos ausentes algunos meses, pero vamos a llegar con sorpresas. Ahora sí que recargados, estén atentos a lo que está pasando en la comunidad de marketing en tu idioma, a la comunidad de SFMC GDL. Muchas sorpresas. Vamos a cumplir nuestro 4º aniversario como comunidad. Viene diciembre, esperemos poder hacer este evento presencial, este evento híbrido. Entonces, personas que estén interesadas en ser speaker, en seguir participando, hay muchas oportunidades. Entonces, estamos aquí para divertirnos y van a encontrar todas estas pláticas aquí en SFMC en tu idioma. Muchas gracias, Pedro. Y pues bueno, nos queda más que decirle a nuestros invitados, Lud, Juanma, Bárbara, muchas gracias por regalarnos pues parte de su tarde, y pues esperamos verlos el siguiente año y muchas más veces dentro del canal. No, hombre, un gustazo. Muchas gracias por la invitación y un gusto haber compartido estas historias de terror. Claro que sí, amigos, un gusto, y pues ojalá no nos pasen más historias de terror, por favor. Yo creo que son inevitables y que lo importante es aprender de ellas. Gracias, Pedro, Dani, mucho gusto, Bárbara y Juan. Ahí estamos conectados. Excelente, chicos. Pues muchísimas gracias. Esta es su casa. Súper invitados y nos vemos en la siguiente emisión. Saludos, éxito. Bye. Bye.